Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Bañados por la luz del sol, las orillas del Tíber albergan una escena insólita. Dos bebés abandonados, Rómulo y Remo, encuentran la vida en la teta de una loba. La loba, un símbolo de la maternidad salvaje, protege a los bebés. El peligro acecha, pero la promesa llena el aire. Las colinas acunan el río, salpicado de chozas primitivas. Un testigo silencioso de la legendaria fundación. En el corazón del mito, el sol vigila a los gemelos. Su destino entrelazado con la tierra. Bajo el sol brillante del foro romano, Rómulo guía un arado, marcando los límites sagrados de su nueva ciudad. La tensión aumenta cuando Remo se enfrenta a su hermano y su desacuerdo se convierte en una feroz pelea. La tragedia golpea, tiñendo de sangre el suelo de la ciudad naciente, un presagio sombrío para su futuro. Una ciudad forjada en conflicto, sus cimientos asentados sobre el fratricidio, su destino envuelto en incertidumbre. El sol proyecta largas sombras sobre la escena, un crudo recordatorio del precio de la ambición y el costo del poder. Dentro del Senado romano, las togas se arremolinan mientras los senadores debaten ferozmente, sus voces resonando en la antigua sala. La tensión llena el aire, mientras discuten la amenaza inminente de los pueblos vecinos, con sus rostros marcados por la preocupación. Intrigas y alianzas cambiantes plagan a la joven república, poniendo a prueba sus cimientos a cada paso. Cada senador compite por influencia, sus palabras como armas en la lucha por consolidar el poder. El destino de Roma pende de un hilo, mientras se enfrentan a los desafíos de una república naciente. Los elefantes de Aníbal atraviesan los imponentes Alpes, una marcha desafiante contra el poder de Roma. Polvo y nieve giran alrededor del ejército cartaginés, una fuerza implacable en medio de los picos helados. El campo de batalla ruge mientras los soldados romanos y cartagineses se enfrentan en una brutal danza de la muerte. El acero se encuentra con el acero, una sinfonía de destrucción que resuena en el antiguo campo de batalla. La sangre mancha la tierra mientras las civilizaciones chocan, una lucha desesperada por la dominación. En medio del caos, los ojos de Aníbal brillan con determinación. Un líder forjado en los fuegos de la guerra. En la sombría villa de Catón, los senadores se reúnen, con sus rostros iluminados por la luz parpadeante de las velas y una grave anticipación. Catón el Viejo se yergue imponente, su rostro envejecido una máscara de feroz determinación. El peso de Roma descansa sobre sus hombros, sus ojos arden con un odio insaciable. Una promesa silenciosa de destrucción dirigida al otro lado del mar. El aire crepita con tensión tácita mientras se prepara para desatar su infame declaración. Carthago, delenda est, proclama Catón, las palabras escalofriantes, resonando por la villa, sellando el destino de Cartago. Las calles de Roma hierven de inquietud. Un testimonio visual de la profunda desigualdad y la grave escasez de alimentos. Las turbas surgen, su ira palpable, una tormenta de descontento gestándose en el corazón de la República. En medio del caos, los hermanos Graco se erigen como faros de reforma, sus esfuerzos nobles, pero llenos de dificultades. Su destino, trágicamente sellado, se cierne sobre ellos como una sombra, una cruda premonición de la inminente perdición. La República tiembla. La lucha de los hermanos resuena a través de los siglos. Un relato conmovedor de ambición. César victorioso regresa,
una bienvenida de héroe, resonando en el Senado romano. Su ascensión alimenta al Senado, irradiando poder, inspirando asombro e inquietud. Susurros de envidia y miedo recorren la asamblea. Una tormenta se avecina. El Senado observa, sus rostros delatando una mezcla de admiración y temor. Bajo un cielo oscuro, Julio César y sus legiones se enfrentan al Rubicón, el aire denso de anticipación y temor. Las antorchas parpadean, proyectando largas sombras mientras César contempla la trascendental elección que tiene ante sí. El río fluye silenciosamente, un límite entre la paz y la devastadora guerra civil. El rostro de César está grabado con el peso de su decisión, su mirada fija en la orilla opuesta. Sus legiones están listas. Sus rostros reflejan una mezcla de lealtad y aprensión. El destino de Roma pende de un hilo mientras César se prepara para cruzar el Rubicón. En los campos de Farsalia, las legiones de César chocan con las de Pompeyo, un torbellino de acero y furia bajo el sol implacable. El polvo se arremolina, oscureciendo la carnicería mientras los soldados se enfrentan. Sus gritos de guerra son engullidos por el fragor de la batalla. En medio del caos, una figura emerge. Su armadura reluce. César, el vencedor, se alza triunfante. El campo es suyo, un testimonio de genio estratégico y fuerza bruta. El destino de Roma pende de un hilo. Dentro del Senado romano, los senadores se reúnen, con sus rostros marcados por una determinación sombría y agendas ocultas. Liderados por Bruto y Casio, los conspiradores avanzan. Sus sombras se alargan ominosamente por el suelo de mármol. Julio César cae en medio de una lluvia de dagas, con una mirada de traición e incredulidad congelada en su rostro. La sangre florece en las togas de los asesinos, manchando la propia tela de la República. El silencio desciende, pesado por el peso del regicidio, mientras los senadores contemplan a su líder caído. Bajo el sol, la voz de Marco Antonio resuena por el foro romano, un fuego determinado en sus ojos. Su sentido elogio fúnebre a César empieza a conmover los corazones del pueblo romano. Una energía palpable que surge. Cada palabra, cuidadosamente elegida, cae como una piedra, ondulando a través de la multitud inicialmente sombría. Los murmullos se convierten en rugidos a medida que la pena y la ira se gestan, una tormenta que se cierne sobre las piedras antiguas. El ambiente se espesa, cargado de emoción mientras las palabras de Antonio encienden el foro. El polvo se eleva sobre los campos de Filipos, donde Octavio y Antonio se enfrentan a Bruto y Casio en una batalla sangrienta. El choque del acero resuena en el campo de batalla mientras los soldados luchan por el control, con el rostro sombrío de determinación. Bruto y Casio reúnen a sus tropas, con sus armaduras reluciendo bajo el sol implacable, mientras empujan contra las líneas enemigas. Octavio y Antonio se mantienen firmes. Su brillantez estratégica cambia el rumbo del conflicto. La República flaquea cuando la batalla llega a su clímax, y los cuerpos de los soldados caídos cubren el suelo. La victoria es para Octavio y Antonio, pero el costo es alto a medida que el poder cambia y la República comienza a desmoronarse. Bajo el vasto cielo egipcio, la mirada de Antonio es cautivada por Cleopatra, su encanto magnético en la noche del desierto. Sus miradas se encuentran, una chispa enciende un romance prohibido que promete sacudir los cimientos de los imperios. Los rumores de su aventura llegan a Roma, generando inquietud y resentimiento entre los senadores. Una nueva guerra civil se avecina, ya que el amor de Antonio por Cleopatra amenaza con destrozar la República Romana. En mar abierto, los buques de guerra se enfrentan en un torbellino de fuego
y furia. El cielo se oscurece mientras los barcos se astillan y los hombres gritan. Sus sueños se hunden bajo las olas. Los barcos de Octavio se mantienen firmes. Un muro de hierro contra el asalto desesperado de Antonio. El buque insignia de Cleopatra, un faro de oro, se convierte en un objetivo en la sangrienta refriega. El mar se agita rojo, un cementerio de ambición y alianzas destrozadas. El humo se eleva, ocultando la carnicería mientras la batalla llega a su brutal clímax. Dentro del palacio de Cleopatra, las sombras bailan a medida que la noche se profundiza, marcando el final de una era con trágica finalización. Antonio y Cleopatra, con rostros grabados de desafío, eligen la muerte antes que la rendición. Su amor un escudo contra Octavio. Una mirada compartida sella su destino. Una promesa silenciosa de unidad eterna más allá del alcance de la conquista romana. El veneno y el acero reclaman lo suyo. Una cascada de tristeza que resuena por los opulentos, ahora desolados, salones, sus manos entrelazadas. Un último acto de desafío. Caen quietas, dejando atrás una leyenda que perseguirá para siempre a la historia. En el Senado romano, Octavio se alza, el aire denso de anticipación, mientras la historia cambia. El Senado lo proclama Augusto, un nuevo título que resuena en los antiguos salones. La República se desvanece, reemplazada por el amanecer de un imperio bajo el gobierno de Augusto. Una palpable sensación de cambio llena el aire, cargada con la promesa de paz y prosperidad. Augusto se yergue imponente, una figura de poder mientras Roma entra en su era imperial. Bajo Augusto, Roma estalla de vida. Los mercados bulliciosos rebosan de productos exóticos. Templos majestuosos se alzan, con sus columnas de mármol brillando bajo el sol mediterráneo. Los acueductos se extienden por el paisaje, llevando agua fresca al corazón de la ciudad. Las calzadas romanas palpitan con mercaderes, soldados y ciudadanos, una tapestria de actividad. Las artes florecen, los escultores cincelan obras maestras, los poetas recitan versos a multitudes cautivadas. Roma se erige como un faro de civilización, un testimonio de poder y prosperidad. En el Palacio Imperial, Libia se mueve como una sombra. La luz de las velas captura el brillo de la ambición en sus ojos. Cada paso resuena con poder. Una promesa silenciosa de crueldad, mientras planea en el corazón del Imperio Romano. Su determinación es una llama fría, centrada en asegurar el trono. La mirada de Libia está fija, inquebrantable en su determinación de elevar a su hijo, Tiberio, al poder. El Palacio Imperial contiene el aliento bajo la oscura ambición de Libia, mientras ella maniobra para el control. En medio del denso bosque de Germania, las legiones romanas se enfrentan violentamente con los guerreros germanos, su disciplina flaqueando ante la furia bruta. Arminio lidera a las tribus germanas. Su grito de batalla resuena entre los árboles mientras el bosque se convierte en un campo de batalla carmesí. Los soldados romanos caen, su armadura inútil contra la embestida germánica, sus sueños de conquista convirtiéndose en pesadillas. La implacable expansión del imperio se detiene abruptamente, el bosque reclamando la victoria y marcando un punto de inflexión en la historia. En el Palacio Imperial, Augusto yace moribundo, su respiración es superficial, el silencio amplifica el frágil estado del imperio. Las vastas salas están silenciosas, pero las tensiones latentes amenazan con destrozar el imperio que Augusto forjó. La luz de las velas danza sobre su rostro envejecido, cada línea un testimonio de años de gobierno absoluto. Sus ojos se abren, un destello de reconocimiento que atraviesa la oscuridad que se avecina.
La mirada final de Augusto recorre la habitación, una despedida silenciosa del mundo que formó y que ahora deja atrás. Dentro del Senado romano, Tiberio se levanta. Una figura envuelta en sombra y ambición. La cámara del Senado zumba con susurros silenciosos mientras el poder cambia. La paranoia se arraiga. Cuando Tiberio asciende, su mirada recorre a los senadores. La crueldad amanece cuando comienza el reinado de Tiberio, prometiendo una época oscura para Roma. Bajo el sol abrasador de Roma, Jesús de Nazaret cuelga de la cruz. Un espectáculo contra el antiguo horizonte. Un silencio sombrío se extiende sobre Jerusalén mientras el peso del momento se asienta sobre la multitud observadora. La crucifixión no marca un final, sino la violenta génesis de una fe destinada a desafiar a Roma. A la sombra de la cruz, la esperanza parpadea, mientras los susurros de una nueva religión comienzan a extenderse. La decisión de Poncio Pilato resuena a través de los siglos, alterando para siempre el curso de la historia. Calígula asciende, su rostro una máscara de ambición, ahora emperador. Roma jadea. Cuando la locura de Calígula estalla, comienza un reinado de sorpresa y extravagancia. Los pasillos resuenan con risas y temor. El palacio ahora es un escenario para la locura. La violencia y la depravación se arremolinan, consumiendo al imperio en una tormenta caótica. En el corazón de Roma, una pesadilla se desarrolla a medida que el reinado de Calígula desciende. Calígula cae, traicionado por su propia guardia pretoriana, su sangre manchando el suelo de mármol. El asesinato sume a Roma en un caos inmediato, formándose un vacío de poder en medio del derramamiento de sangre. Desorientados y presa del pánico, los soldados buscan frenéticamente un nuevo emperador para tomar el control. El peso del destino de Roma recae sobre sus manos, manchadas de sangre, su próximo movimiento incierto y peligroso. Dentro del Palacio Imperial, el caos da paso a una trascendental proclamación. Claudio, antes pasado por alto, se alza cuando la guardia pretoriana lo declara emperador. Una nueva era amanece cuando la guardia levanta sus espadas, reconociendo a Claudio. Susurros de sorpresa y esperanza llenan el palacio cuando Claudio asciende. La inesperada regla de Claudio promete un gobierno sorprendentemente eficiente. La justicia y el orden se restauran bajo el reinado de Claudio, un cambio bienvenido. En la costa de Britania, las legiones romanas desembarcan, una marea de acero y ambición que se extiende sobre las tierras celtas. Claudio observa desde lejos, su mando desata la guerra. Guerreros celtas se alzan de las colinas, un rugido desafiante contra los invasores. Los escudos chocan y las espadas se encuentran cuando celtas y romanos colisionan. Britania tiembla bajo el peso de la guerra. Su destino pende de un hilo. Dentro del Palacio Imperial, el rostro de Agripina se ilumina con la luz de las antorchas, una máscara de ambición y astucia en la oscuridad. Ella trama en las sombras. Cada uno de sus movimientos es un paso calculado hacia la obtención del trono. Su mirada se endurece con determinación. Nadie se interpondrá en el camino del ascenso al poder de su hijo Nerón. El destino de Roma pende de un hilo, manipulado por el amor despiadado de una madre y una ambición implacable. Dentro del Palacio Imperial, la luz parpadeante de las velas proyecta largas sombras mientras Claudio sucumbe al veneno. Una lucha silenciosa y agonizante marca sus últimos momentos. Su aliento se empaña en el aire frío. Agripina observa, con el rostro inescrutable en la penumbra, mientras la vida del emperador se apaga. El frío suelo de mármol refleja la escena, un crudo recordatorio de la silenciosa complicidad del palacio. Susurros
resuenan por los pasillos, señalando el fin de una era y el amanecer de un nuevo y peligroso reinado. Nerón asciende al trono, su oscura ambición lista para desatar el caos sobre Roma. Dentro del palacio imperial, las sombras bailan ominosamente mientras Nerón planea su despiadado ascenso al poder absoluto. Británico, joven e incauto, se convierte en un peón en el juego mortal de tronos de Nerón, ignorante de su inminente perdición. Un brillo siniestro en los ojos de Nerón señala el momento irreversible en que se prepara para atacar, eliminando cualquier desafío. El aire del palacio se espesa con temor, un testigo silencioso del atroz acto que manchará para siempre el legado de Nerón. La crueldad de Nerón no conoce límites al silenciar a Británico, asegurando su reinado a través de la traición y el derramamiento de sangre. Las llamas devoran Roma, un mar de fuego, consumiendo edificios y sueños bajo la luz implacable del día. El humo se eleva, pintando el cielo con cenizas mientras el infierno arde, dejando un rastro de destrucción. Los susurros se convierten en gritos. La ambición de Nerón alimenta el fuego, una ciudad sacrificada por su visión. En medio del caos, ciudadanos desesperados huyen. Sus rostros reflejan el terror de una ciudad en llamas. Bajo el decreto de Nerón, comienza la persecución, proyectando una sombra oscura sobre Roma. El Coliseo observa en silencio cómo los cristianos se enfrentan a una tortura brutal. El aire se llena de gritos, mientras los guardias de Nerón arrastran a los cristianos a su perdición. Los cristianos son torturados y asesinados en el Coliseo. Las llamas consumen a aquellos que se niegan a renunciar a su fe. Un espectáculo para Roma. La esperanza parpadea en los ojos de los fieles mientras se enfrentan su final con valentía. Dentro del opulento palacio imperial, Nerón se deleita en el centro de atención, su voz resonando por los pasillos. Nerón se entrega a la interpretación dramática, perdido en un mundo de canción y escenografía. Ignorando sus deberes imperiales, Nerón se sumerge en la actuación, ajeno a las necesidades del imperio. La élite romana observa con creciente inquietud cómo se desarrolla el comportamiento excéntrico de Nerón. Los rumores de escándalo se extienden por el palacio, alimentados por el desprecio de Nerón por sus responsabilidades. El destino del imperio pende de un hilo, ensombrecido por las obsesiones teatrales de Nerón. Dentro del Senado romano, los senadores se reúnen. Sus rostros son un lienzo de resolución y miedo. Los susurros giran como secretos. Conspiran contra Nerón. Sus voces silenciadas contra el clamor de la ciudad, cada palabra un paso más cerca de la traición. El aire crepita con tensión mientras su plan se desarrolla. El peso de sus intenciones es pesado en la antigua sala. Cada mirada intensa revela la gravedad de sus acciones. El complot de asesinato, una apuesta peligrosa en el corazón de Roma. Bajo un sol feroz, Roma arde en rebeldía. El aire cruje con tensión mientras las provincias se alzan contra Nerón. Las llamas lamen los bordes del poder, un testimonio visual del estado tambaleante del imperio. El suelo tiembla con los pasos de innumerables rebeldes. Su ira es una fuerza palpable. Cada levantamiento es una pincelada en un retrato más amplio del caos, pintando un panorama sombrío para Nerón. Roma se erige como un escenario de desafío. Sus antiguas piedras resonando con los gritos de libertad. Las antorchas parpadean, proyectando largas sombras sobre el palacio imperial. Nerón, acorralado, con los ojos desorbitados por la desesperación. Una mano temblorosa busca una daga, el acero frío brillando en la tenue luz. Su rostro se contrajo en una máscara de miedo y desafío. Nerón se prepara para el acto final.
La daga se hunde. Un golpe rápido y decisivo contra el poder menguante de Roma. Nerón se derrumba. Su reinado termina no en gloria, sino en un desesperado acto de autodestrucción. El silencio desciende sobre el palacio, roto solo por el eco de la caída de una dinastía. Roma, una ciudad al borde del abismo, cuando el año de los 4 emperadores amanece bajo un cielo cargado de presagios. Las bulliciosas calles resuenan con susurros de guerra. Cada sombra esconde una posible traición. 4 generales se alzan, con sus ambiciones chocando como un trueno, mientras el imperio se prepara para el impacto. El caos reina mientras el trono se convierte en un premio, en un juego mortal. La incertidumbre se apodera de cada corazón. Las piedras mismas de Roma parecen temblar, sintiendo el descenso del imperio al abismo de la guerra civil. Dentro del Senado romano, la luz baña la sala mientras los senadores se reúnen, con expresiones solemnes y expectantes. Vespasiano se alza imponente, un general experimentado en medio de la asamblea. Su presencia exige atención y respeto. El decreto se lee. Sus palabras resuenan en la cámara, marcando un momento crucial en la historia romana. El rostro curtido de Vespasiano, marcado por batallas, ahora lleva el peso de un imperio a punto de ser suyo. Vespasiano es proclamado emperador. La narración retumba, sellando su destino y el futuro de Roma. Su gobierno promete paz, estabilidad, volviendo al imperio bajo su mano firme y experimentada. Bajo un sol abrasador, las legiones de Tito sitiaron Jerusalén, sus estandartes proyectando largas sombras sobre la antigua ciudad. El templo, un faro de fe, está envuelto en llamas, su techo dorado reflejando el infierno. Los soldados romanos marchan triunfalmente por las puertas de la ciudad, con sus armaduras relucientes en medio del humo y la ruina. La destrucción resuena, consolidando el poder del imperio con fuego y espada. Bajo el sol romano, Vespasiano manda, iniciando el grandioso proyecto del Coliseo. Se colocan las primeras piedras, marcando el génesis de un anfiteatro para la eternidad. Un extenso sitio de construcción zumba con actividad, dando forma al estadio icónico. El Coliseo se alza, prometiendo espectáculos y juegos para el pueblo romano. Dentro del palacio imperial, las sombras se profundizan cuando Domiciano asciende al trono. El peso de Roma es intenso en su frente. Una tensión palpable llena el gran salón, el aire espeso con ansiedades tácitas y ambiciones veladas. Domiciano examina la asamblea con la mirada aguda y calculadora, insinuando el puño de hierro bajo el guante de terciopelo. Susurros resuenan por los pasillos, una sinfonía de miedo e incertidumbre mientras los cortesanos navegan por el nuevo régimen. La sala del trono brilla, pero una sensación de presentimiento impregna la opulencia. Un reino al borde del abismo. Bajo el reinado de Domiciano, la paranoia aprieta su agarre, proyectando una larga y ominosa sombra sobre el corazón de Roma. Dentro del palacio imperial, las sombras bailan mientras los conspiradores se mueven con un propósito mortal. Domiciano cae en medio de un complot de asesinato rápido y brutal urdido dentro de los muros del palacio. La tensión llena el aire, densa con las consecuencias de la violencia y la picadura de la traición. El palacio imperial es testigo de un violento cambio de poder. Sus piedras manchadas de ambición. Los susurros resuenan por los pasillos mientras el Senado se reúne. Su decisión pende pesadamente. El Senado elige a Nerva como el nuevo emperador. Declara una voz, dando paso a una nueva era. En el Senado romano, Nerva, anciano y sin herederos, contempla el destino del imperio.
su rostro un mapa de preocupación y resolución. Ante él está Trajano, el general cuyo nombre impone respeto y cuyos susurros de poder resuenan en los salones. Nerva extiende una mano, un gesto a la vez frágil y firme, un puente simbólico entre generaciones. Esta adopción asegura la continuidad del imperio, un legado transmitido de un líder a otro en una gran ceremonia, bajo un sol abrasador. Trajano conduce a sus legiones a Dacia, una tierra lista para la conquista. Las normas romanas avanzan, una marea de hierro y ambición que se extiende por las llanuras. El choque del acero resuena, cada victoria forjando un camino más profundo en tierras dacias. Dacia cae. Sus riquezas alimentan la gloria de Roma. Sus fronteras se expanden bajo el gobierno de Trajano, bajo el brillante sol romano. El foro de Trajano se alza. Un gran espectáculo de mármol y ambición. Se erigen monumentos y esculturas, cada detalle un testimonio de los gloriosos triunfos militares de Trajano. Los artesanos tallan meticulosamente escenas de victoria, inmortalizando el poder del emperador en piedra. El foro está completo, una audaz declaración del poder romano y su perdurable legado. Dentro del Palacio Imperial, el reinado de Trajano termina en medio de sombras de guerra. Su último aliento resuena en los pasillos silenciosos. La noticia de la muerte de Trajano ensombrece el imperio, marcando el fin de una era de conquista y expansión. Adriano emerge, heredando no solo un trono, sino un legado definido por campañas interminables y vastos territorios. Adriano contempla el mapa. Su mirada se detiene en tierras lejanas y duramente ganadas. Adriano decide renunciar a las conquistas de Trajano, alterando el curso de la historia romana con un golpe de estrategia. Bajo un cielo vasto, Adriano examina la tierra. Britania. Su mirada recorre el terreno accidentado, evaluando el límite del imperio. Con un gesto decisivo, Adriano inicia la gran empresa, la construcción de la muralla de Adriano. El paisaje se transforma cuando los soldados romanos y los trabajadores locales comienzan a trabajar, dando forma a la piedra. Piedra a piedra, el muro se alza, un símbolo del poder romano contra las salvajes tierras pictas. La formidable barrera comienza a extenderse por Britania, prometiendo seguridad contra incursiones. La luz del sol inunda el Panteón mientras Adriano visualiza su renacimiento, un testimonio de la ingeniosidad romana y la devoción a todos los dioses. Columnas masivas se alzan, dando forma a la gran fachada del templo, haciéndose eco de la ambición de un imperio en piedra. La cúpula asciende, una maravilla de la ingeniería que simboliza los cielos abrazando el reino terrenal de abajo. El Panteón se alza completo, una obra maestra atemporal, con sus muros susurrando cuentos de dioses y emperadores. Dentro del Palacio Imperial, Antonino Pío asciende, un faro de esperanza en el gran salón. Su mirada recorre la asamblea, prometiendo paz y prosperidad al vasto imperio. Un cetro dorado se coloca en su mano, símbolo de una nueva era bajo Antonino Pío. El palacio bulle con renovado vigor. La anticipación se cierne densa en el aire. Comienza su reinado, una edad de oro que amanece, prometiendo tranquilidad y abundancia para todos. En Roma, Marco Aurelio asciende, su rostro grabado con el peso del imperio. Los vítores de la multitud se desvanecen mientras las sombras de la guerra se ciernen sobre su reinado. Las plagas arrasan la tierra, poniendo a prueba la determinación del nuevo emperador. Los ojos de Aurelio reflejan la carga del liderazgo en medio del caos. Bajo el sol,
Marco Aurelio lidera sus legiones, su rostro un mapa de campañas libradas y victorias obtenidas. El bronce y el cuero se mueven como uno solo, una marea disciplinada contra el horizonte bárbaro. El aire vibra con la marcha, gladios contra escudos e himnos de batalla profundos. Aquí, en esta tierra desolada, el destino de Roma se forja con sangre y hierro. Dentro del palacio imperial, Marco Aurelio está sentado solo. La luz de las velas proyecta largas sombras sobre las antiguas paredes. Sumerge su pluma. El sonido del rasguño llena la silenciosa cámara mientras se prepara para escribir en su diario. La tinta fluye sobre el pergamino, capturando sus pensamientos filosóficos más profundos y su visión estoica del mundo. Su ceño está fruncido en concentración. Cada palabra es un testimonio de su sabiduría y firme resolución. Meditaciones crece, un faro de luz en la oscuridad, guiándolo a través de las pruebas del liderazgo. Bajo un sol implacable, en los confines del imperio, un gran líder cae. El reinado de Marco Aurelio termina en el campo de batalla. El peso del imperio cambia repentinamente a medida que se difunde la noticia. Un suspiro colectivo resuena entre las filas. Cómodo, su hijo, da un paso adelante, una figura ahora envuelta en el inmenso poder que ha heredado. Su mirada recorre el ejército reunido. Una promesa silenciosa o una amenaza flotando en el aire. El imperio contiene el aliento inconsciente de la tormenta que se avecina con su nuevo emperador. Cómodo, bajo el sol abrasador, Cómodo entra en el Coliseo como gladiador, desafiando las normas romanas. La multitud ruge, una mezcla de sorpresa y fascinación morbosa cuando Cómodo levanta su espada. Sus movimientos son salvajes, impredecibles, una danza de peligro que cautiva la arena. Cada golpe es un escándalo, cada parada un corte más profundo en el corazón de la tradición romana. La élite observa, con rostros grabados con incredulidad mientras su emperador abraza el caos. Dentro del opulento palacio imperial se desarrolla una trama clandestina, cuya sombra se cierne sobre el reinado de Cómodo. El asesinato de Cómodo envía ondas de choque a través del palacio, marcando un final violento a su tumultuoso reinado. El caos estalla cuando los susurros de conspiración se convierten en conflicto abierto. Los salones dorados, manchados de traición. Con cómodo oído, el imperio se tambalea al borde, sumiéndose en una era de incertidumbre y crisis. En Roma, Pertinax es declarado emperador. Un momento de fugaz gloria bajo el sol brillante e implacable. Vítores triunfantes resuenan por las calles, ajenos a la inminente perdición del emperador. Narración. Después de solo 3 meses, Pertinax es asesinado por la Guardia Pretoriana. Una sombra cae sobre Roma. Cuando la Guardia Pretoriana ataca, su traición es rápida y brutal. El reinado de Pertinax termina abruptamente, dejando caos e incertidumbre a su paso. Didio Juliano compra el trono a la Guardia Pretoriana con oro y promesas en el opulento salón de Roma. Las monedas tintinean, las voces murmuran conspirativamente, sellando un trato traicionero por un poder efímero. La ambición de Juliano triunfa brevemente, un trono ganado por traición. Su reinado es corto. Didio Juliano es depuesto, su gloria extinguida. Septimio Severo, un general poderoso, avanza hacia Roma, su ejército una marea implacable bajo el sol abrasador. Su mirada es firme, la ambición arde en sus ojos mientras se prepara para reclamar el trono. Las banderas de su legión ondean,
cada paso resonando con el peso de su ambición imperial. Con una declaración atronadora, Septimio Severo se proclama emperador, reformando el destino del imperio. En Roma, Septimio Severo consolida el poder, reformando el ejército con férrea determinación. Sus reformas resuenan por la ciudad, un testimonio de su creciente autocracia. Las legiones marchan bajo su estandarte, símbolos de su gobierno represivo. El peso de sus decisiones pesa mucho en el aire romano, moldeando su destino. La visión de Septimio Severo de un ejército reformado se convierte en una cruda realidad. En la azotada Britania, Septimio Severo exhala su último aliento, el vasto cielo reflejando el futuro incierto del imperio. El peso del poder cambia abruptamente cuando Caracalla y Geta son nombrados coemperadores, hermanos ahora unidos por el destino. Sus expresiones delatan una mezcla de ambición y conflicto inminente. Los campos de Britania son testigos del amanecer de un reinado dividido, un imperio al borde del abismo. Dentro del palacio imperial, la furia de Caracalla estalla, un repentino acto de fratricidio que destroza la opulenta sala. Geta cae. Los vibrantes azulejos del palacio teñidos de carmesí, un símbolo crudo de la ambición despiadada de Caracalla. Comienza un reinado de terror. El aire denso de miedo mientras la sangrienta mano de Caracalla se cierra sobre el imperio. El palacio susurra secretos. Cada piedra es testigo de la brutal aurora de una nueva y oscura era. Bajo el sol romano, Caracalla se alza imponente, una figura de autoridad imperial. Un silencio cae sobre la multitud cuando se proclama el edicto de Caracalla. Los pergaminos se despliegan, portando las palabras que cambiarán el destino del imperio. Los rostros en la multitud reflejan asombro y expectación, una mezcla de esperanza e incertidumbre. El decreto resuena por la ciudad, prometiendo la ciudadanía a todos los hombres libres. Roma se encuentra en un punto de inflexión. El futuro del imperio pende de un hilo, bajo el sol implacable. Caracalla lidera a sus tropas, inconsciente de la inminente traición que ensombrece el día brillante. La hoja oculta de un soldado destella, reflejando el sol mientras la traición golpea el corazón del imperio. Caracalla cae. El polvo del campo de batalla se mezcla con su sangre cuando su reinado termina abruptamente. El caos estalla entre las legiones cuando se corre la voz. El emperador ha muerto, asesinado a plena vista. Las fronteras del imperio están en caos. Un testimonio visual de la crisis del siglo III. Guerras civiles desgarran la tierra, hermano contra hermano, bajo cielos oscurecidos. Hordas bárbaras cruzan las fronteras, con la mirada puesta en el saqueo y la destrucción. Las plagas arrasan las ciudades, dejando desolación y desesperación a su paso. Las legiones, otrora orgullosas, luchan por contener la marea del caos y la anarquía. El sol se pone en un imperio fracturado. Su futuro pende precariamente de un hilo. Dentro del palacio imperial, Diocleciano se alza. Su figura irradia poder y ambición mientras asciende a emperador. Un silencio profundo se instala en la sala llena, cada senador y guardia cautivado por el momento que se desarrolla. Con un gesto autoritario, Diocleciano se prepara para rehacer el destino. El peso de su decisión pesa mucho en el aire mientras divide el imperio. El imperio romano se divide en Occidente y Oriente, marcando un cambio monumental. En Roma, Constantino asciende. Una nueva era amanece bajo el sol. Constantino, ahora emperador. Un momento definitorio grabado en la historia. La ciudad observa cómo el emperador se levanta, una señal de cambio. El Edicto de Milán. Un decreto leído en voz alta, su eco a través de Roma. Cristianismo legalizado. Un punto de inflexión que remodela las creencias. Una nueva fe
encuentra la libertad bajo el reinado de Constantino en Roma. Bajo un sol brillante, los ejércitos se enfrentan en el puente Milvio, un ballet caótico de acero y furia. Las fuerzas de Constantino avanzan, sus escudos brillan, una marea de determinación. Las líneas de Magencio flaquean, sus soldados ceden ante el implacable asalto. En medio del caos, la bandera de Constantino se alza, un símbolo de la victoria inminente. La batalla disminuye mientras Constantino consolida el poder. Una nueva era amanece. El horizonte de Constantinopla emerge, un faro de poder bajo un cielo brillante y extenso. La visión de Constantino transforma la ciudad, marcando una nueva era para el Imperio Romano de Oriente. Nuevas murallas se alzan, fortificando la capital contra el horizonte. Los ciudadanos celebran el amanecer de una nueva era, con sus rostros iluminados por la esperanza y la anticipación. Los barcos abarrotan el puerto, trayendo riqueza y oportunidades a la ciudad en auge. Constantinopla se alza imponente, un testimonio de ambición y del perdurable legado de Roma. Dentro de la iglesia, la luz del sol atraviesa las vidrieras, iluminando un momento crucial. El Concilio de Nicea, convocado por Constantino. Constantino preside. Su presencia es imponente mientras busca cerrar las brechas teológicas entre los primeros cristianos. Los obispos se reúnen. Sus expresiones reflejan el peso de la doctrina y la intensidad de sus disputas teológicas. El aire está denso de anticipación mientras se desarrollan los debates, dando forma al futuro del cristianismo en medio de una discusión ferviente. Símbolos de fe adornan la iglesia, presenciando la historia en desarrollo mientras los líderes buscan la unidad en medio de profundas diferencias. Dentro del gran palacio imperial, Teodosio asciende al trono, con el rostro lleno de determinación. El peso del Imperio Romano lo agobia, una carga visible en la postura de sus hombros. Teodosio levanta una mano, silenciando los murmullos de la corte. Su mirada recorre la asamblea. Un silencio profundo desciende mientras se prepara para hacer una declaración trascendental. Por la presente declaro el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, proclama Teodosio. Las fronteras del Imperio Romano se convierten en un campo de batalla cuando las tribus bárbaras avanzan, con sus rostros sombríos de determinación. El polvo se levanta bajo los pies golpeantes de los invasores, una marea oscura que amenaza con engullir a las legiones. El acero choca contra el acero mientras las legiones se enfrentan a la horda bárbara. Una defensa desesperada contra el ataque. Las flechas oscurecen el cielo, encontrando sus marcas en medio del caos de la guerra. Cada impacto un golpe contra el orden. El destino de un imperio pende de un hilo, decidido por la fuerza y el coraje en este sangriento campo. En las llanuras de Adrianópolis, los visigodos y las legiones romanas chocan en un brutal choque de acero y furia. Los escudos se astillan y las espadas chocan con estrépitos ensordecedores en medio de una sinfonía de gritos de guerra y cascos atronadores. La caballería visigoda asalta implacablemente las disciplinadas filas romanas. Su ferocidad es una tormenta en el campo de batalla. Las líneas romanas se doblan y se rompen. El caos engulle las formaciones antes ordenadas, mientras la derrota se avecina. El imperio tiembla, ya que esta pérdida devastadora marca un punto de inflexión crucial e irreversible en la historia. Bajo un sol abrasador, el caos estalla cuando los visigodos asaltan Roma. Sus sombras se extienden por la antigua ciudad. Las llamas lamen estatuas de mármol y el aire se llena con los gritos de los ciudadanos mientras los invasores arrasan las calles. Los saqueadores salen de las casas, con los brazos cargados de tesoros, la riqueza de la ciudad ahora esparcida en el polvo. Un soldado, otrora orgulloso,
se arrodilla en medio de la destrucción, con el rostro marcado por la derrota, mientras el imperio se derrumba a su alrededor. La gran ciudad arde, un faro de gloria caída contra el cielo oscurecido. Su vulnerabilidad al descubierto. El mundo observa con incredulidad cómo Roma, la ciudad eterna, es saqueada, su leyenda empañada por la brutal invasión. Vastos campos de batalla se extienden bajo un sol triste, el aire espeso de polvo y el olor a putrefacción. Las banderas romanas yacen rasgadas, pisoteadas bajo la implacable marcha de las hordas bárbaras. Las legiones, otrora poderosas, ahora fracturadas, se defienden desesperadamente contra el ataque abrumador. Las brasas de un imperio caído brillan en medio del caos. Un testimonio de la gloria destrozada. El sol se pone sobre el imperio romano de Occidente, proyectando largas sombras sobre su última y desesperada resistencia. Dentro del gran palacio imperial, Rómulo Augustulo se enfrenta a su caída. Odoacro, líder de los Hérulos, se alza imponente, irradiando poder desde su figura. El peso del Imperio Romano de Occidente se derrumba cuando Rómulo es depuesto. Un palacio silencioso es testigo del fin de una era. Las sombras se alargan sobre los suelos de mármol. La corona, antaño un símbolo de poder, ahora yace desechada, su brillo apagado por la derrota. Las antiguas ruinas romanas se alzan contra el cielo, testigos silenciosos de la grandeza de un imperio caído, bañadas por la cálida luz del día. El viento susurra a través de columnas rotas, llevando ecos de emperadores y legiones olvidadas a través de las piedras antiguas. La luz del sol pinta largas sombras, acentuando la decadencia y la fuerza perdurable de las ruinas erosionadas. Primer plano de una talla de piedra desgastada, con sus detalles suavizados por el tiempo y el implacable paso de la historia. Un halcón da vueltas por encima, un observador solitario de la escena. Sus gritos se pierden en la inmensidad de las ruinas. Panorama de las ruinas, un testimonio de la ambición humana y el inevitable declive que sigue incluso al mayor poder. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.